Nosotros con Daniela vamos a compartir con ustedes una investigación que hicimos respecto a los desafíos, brechas regulatorias institucionales y desafíos tecnológicos para la desalación. Como contexto, vamos a partir con un contexto general para luego hacer una breve reseña de la situación de la desalación en Chile, cuáles son los desafíos y cuáles son las propuestas que tenemos. Aquí está todo el equipo investigador de este proyecto. Está, además de nosotros, María Molinos, Oscar Melo y nuestra profesional de proyectos, Amalia Octavio. Partamos con cuál es la relevancia del uso de agua de mar. Primero, hoy día, a nivel mundial, global, se utiliza en industrias como reemplazante del agua proveniente de fuentes convencionales, principalmente aguas continentales, dada la creciente escasez y dificultad para poder suplir la demanda creciente por el recurso agua. Hay usos, además, fuera de la industria, como en municipalidades, hogares para descargas de inodoros, Singapur, Japón, China, generación de combustibles de hidrógeno, un tema que hay creciente interés en nuestro país, como en Estados Unidos, para la reducción de temperatura en la generación eléctrica de plantas nucleares y termoeléctricas. En China, procesos mineros y también termoeléctricos en Chile. Y en algunos casos particulares también para riego de productos agrícolas, como en Australia, China y también sectores específicos en España. Los volúmenes de uso varían entre países y también específicos para cada proyecto. Hoy día hay aproximadamente 20.000 plantas en el mundo que tienen una capacidad mayor a 100 millones de metros cúbicos por día. Y estas instalaciones hoy pueden tratar el agua de mar, 60%, o agua salobre de uso directo, 40%. Tiene especial presencia en países de ingresos altos. Vamos a ver que ese es uno de los desafíos, el costo de instalación, el costo de operación, y por eso se focaliza en esos países. Como ya señalé, los principales usos son en industria, hogares y también agricultura. Y es un tema que está incorporado en la Agenda 2030. Acá muestro un mapa donde se ubican estas 20.000 plantas. En este mapa el diámetro representa la escala de la instalación de desalación y uno puede ver, como acabo de señalar, que está principalmente en países de altos ingresos, pero también en zonas de muy alta escasez. Acá mostramos la evolución a nivel global de las plantas desaladoras. Podemos ver que a partir del año 95 el crecimiento se torna exponencial, producto de la creciente escasez de agua. Entonces ahora pasamos a cuál es la situación de la desalación en Chile. Y acá citando a CADES en su última catastro, acá mostramos dónde están las plantas desaladoras actuales, las que están en construcción y las que están en proyecto. Y esta información la presentamos acá en términos de magnitud. Por región tenemos aquí mostrado el número de plantas operativas. Tenemos aproximadamente 20 plantas en operación con un nivel de producción que varía desde 33 litros por segundo a 6.388 en una planta. Tenemos varias en construcción, aproximadamente unas 6,
y en evaluación de impacto ambiental tenemos 3 y tenemos varias más en evaluación preliminar. Por lo tanto, al igual que el resto del mundo, hay un crecimiento importante y un interés creciente en desalación en nuestro país. Desde un punto de vista regulatorio, normativo, hay que partir precisando un grado importante de dispersión y de falta de regulación sistémica e integrada de este tema del uso del agua de mar en general y de la desalinización en particular. Chile hoy día no cuenta con una normativa puntual, específica, no hay ley de desalinización. Hay varios proyectos de ley, se van a mostrar en una lámina posterior, que están en tramitación, que tiene cada uno de ellos distintos enfoques. Han habido en este año importantes proyectos que han ingresado a discusión parlamentaria, que tienen distintos grados de avance, pero el escenario actual y que ha permitido, pese a esta falta de regulación sistémica, la instalación y operación, como mencionaba recién Guillermo, de un número importante de plantas y de industrias de desalinización, más de 20, ya cercanos más al número 30 a nivel nacional, se ha dado en este escenario, en un escenario de bastante desorden normativo y donde la regulación se ha ido construyendo más bien, según lo dicen algunos especialistas del área, como una suerte de gasfitería jurídica, donde se toman reglas de distintas normativas, ya porque dada la falta o ausencia de una normativa puntual sobre este tema, encontramos, por ejemplo, orientaciones que se tienen que extraer hoy día de la normativa propia de concesiones marítimas para la instalación de la infraestructura en el borde costero, normativa ambiental, por supuesto, los proyectos, particularmente aquellos de mayor envergadura, tienen que someterse a un sistema de evaluación de impacto ambiental, pese a que en la normativa ambiental no hay una causal específica de ingreso de la industria desalinizadora a este sistema, pero han ingresado a través de otros numerales o causales que son más amplias o genéricas. Hay normativa ciertamente asociada al uso del borde costero. Toda la normativa vinculada a la instalación y al funcionamiento de las servidumbres necesarias para trasladar el agua desalinizada desde su punto de generación hacia el lugar de destino uso, pasa por una serie de normativa propia del Código Civil, pero también si hay que construir infraestructura de mayor envergadura, obras hidráulicas mayores, la Dirección General de Agua y por lo tanto el Código de Aguas también entra en todo este proceso. La Ley Marco de Cambio Climático que se publica el año pasado también tiene algunas directrices y orientaciones que deben aplicarse en este punto, pero no tenemos entonces un marco regulatorio sistémico integrado, sino que más bien este desorden y esta dispersión, que no es solo normativa, sino que es también institucional, porque cada una de estas normativas se encuentra a cargo de distintas entidades con funciones, con competencias, que tampoco actúan de manera coordinada o articulada en todos los casos. Y aquí hay una esquematización, no se ve muy claro la verdad, pero básicamente lo que queremos transmitir es que hoy día existen en tramitación estos 9 proyectos de ley que han ingresado desde el año 2011 hasta el año 2023. Este año 3 en particular ingresaron a tramitación sobre esta temática, todos presentan distintos grados de avance. Hasta, yo diría, inicios de este año, el proyecto de ley que había tenido especial movimiento, actividad parlamentaria, era uno que había ingresado el año 2018, donde básicamente se buscaba darle un marco jurídico a la desalinización. En nuestro país, gran parte de la discusión ha estado focalizada en la naturaleza jurídica del agua desalinizada, es decir, si va a ser un bien nacional de uso público, si se le va a considerar más bien un bien privado, que puede ser dispuesto por quien invierte en la infraestructura correspondiente. Pero ese proyecto de ley que ingresó en el año 2018 ha quedado ahí sin avances significativos en el último tiempo y la mayor parte de la actividad parlamentaria ha estado concentrada en 3 proyectos que han ingresado este año, particularmente uno que tiene por objeto
modificar el Código de Aguas para incluir la actividad de desalinización y, por lo tanto, la obtención de las autorizaciones correspondientes quedarían a cargo de la Dirección General de Aguas. Hasta hoy día, el Código de Aguas es un código que rige para el uso de aguas continentales, es decir, aguas superficiales y subterráneas que están dentro del territorio nacional, y explícitamente el Código de Aguas hoy día excluye de su ámbito de aplicación las aguas de mar. Entonces, aquí hay una definición que está siendo en este momento discutida a nivel parlamentario, donde se alteraría esa definición original que ha estado siempre presente en la normativa de aguas y se incluiría al ámbito de aplicación de este texto normativo y, por lo tanto, a la competencia de la Dirección General de Aguas, el otorgamiento de las concesiones correspondientes para efectuar la tarea y la actividad de desalinización. Pero hay un punto que hay que tener muy presente, es que hasta ahora ese proyecto y esa iniciativa establece que son las aguas desaladas o desalinizadas las que serían objeto de regulación del Código de Aguas, es decir, no se estaría considerando las aguas en su fuente natural, ya como ocurre con las aguas superficiales y subterráneas, sino que lo estaría considerando ya como un producto, ¿ya? Y ahí hay una discusión muy importante, estratégica, que hay que adoptar, porque tiene relación no solo con la definición de un tema jurídico, sino que quizás más relevante aún, con quién va a efectuar las inversiones necesarias para poder llevar adelante, ¿ya? Estas iniciativas relevantes. Y hay otro proyecto de ley que ya fue aprobado a nivel parlamentario y que se encuentra ya en manos del Ejecutivo para su promulgación, que fue una modificación que se hizo a distintas regulaciones propias del Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Obras Públicas pueda desarrollar de manera directa la construcción, la implementación de infraestructura hídrica, entre ellas plantas desalinizadoras, particularmente para el abastecimiento a la población y para el regadío. Ya entonces ese proyecto ya fue aprobado, falta su promulgación por parte del presidente de la República, lo que debiera ocurrir ya en los próximos días. Y hay una última iniciativa que ingresó también este año, que lo que trata de hacer es un proyecto muy breve, pero viene a llenar esa falencia o esa carencia que hoy día existe en materia de normativa ambiental, donde se pretende crear una normativa específica de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de las plantas desaladoras y desalinizadoras. Hasta ahora no se hace ninguna distinción. Es decir, no se hace una diferenciación entre la magnitud, el tamaño, la capacidad de producción de la planta, sino que en general se habla que las plantas desaladoras o desalinizadoras debieran someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ahora pasemos a cuáles son algunos de los principales desafíos de la desalación en Chile. Tenemos dos áreas principales, un enfoque transversal de desafíos que no se aplica solo particularmente a la desalación, sino más ampliamente a la gestión de recursos hídricos en general. En esa área más bien transversal tenemos un gran desafío de la falta de información. Información completa, información actualizada, información de fácil acceso a los usuarios y a la sociedad. Y eso nos lleva a la creciente conflictividad de los recursos hídricos. Frente a la falta de información, cada persona genera sus percepciones y las percepciones muy distintas generan una conflictividad muy importante y creciente a nivel del país. Como ya señaló Daniela, tenemos una institucionalidad y gobernanza altamente fragmentada. Siempre se cita el estudio del Banco Mundial en que identifica 43 instituciones con mandatos en la gestión de agua. En un análisis que hicimos con Daniela, ese número está muy por debajo de lo que es el número actual de instituciones. Y no tenemos un mecanismo, un instrumento planificador, regulador, a nivel más bien territorial, ajeno a las zonas urbanas, lo cual es muy relevante para la definición de localización de estas plantas. Ya pasando a un enfoque más particular de la desalación en sí, está
falta de normativa específica que señaló en más detalle Daniela. Tenemos los desafíos de impactos ambientales, riesgos de sismos y tsunamis. Tenemos desafíos económicos, financieros, costos de instalación, costos de operación. Y ahí el desafío no solo es el alto costo, sino más bien quién financia, quién se hace cargo de esos costos. El consumo energético, que vamos a ver un poco en más detalle, y a nivel actual la falta de escalabilidad. Y esa falta se ve, por ejemplo, en los cuadros de las múltiples plantas. Tenemos en una región múltiples plantas de distinta envergadura y por lo tanto no se aprovechan las economías de escala, no solo en la desalación, sino también en la conducción. Tenemos regiones con 3 conducciones paralelas, lo cual en términos de eficiencia económica social no es la mejor. Y tenemos también un problema de aceptación social. En ese punto, por ejemplo, hay zonas en las cuales la desalación es factible y también muy prioritaria para solucionar temas de escasez de agua, pero hay un bloque por la aceptación social de la inversión. En términos de ya algunos impactos ambientales está el vertido de salmuera, donde la salinidad de ese subproducto es aproximadamente el doble de la salinidad del mar. Y acá es un desafío, es la forma como se descarga esta salmuera para poder manejar y minimizar los impactos ambientales. Hay ejemplos muy buenos de cómo se gestiona la salmuera minimizando estos impactos ambientales. También tenemos un tema con la captación del agua de mar. Ahí se pueden captar, por ejemplo, fitoplancton, zooplancton y otros organismos menores. Y eso tiene un impacto muy significativo, no solo local, sino también en las especies que dependen de estos microorganismos. También tenemos un impacto o desafío ambiental que tiene que ver con la generación de gases invernadero. Si tomamos estas plantas que estamos mostrando, que están en operación, nada más que como un ejercicio teórico, supongamos que están conectados al sistema energético nacional o el eléctrico nacional, su huella de carbono de estas plantas se estima en 13.361 toneladas de CO2 equivalente. Por ende, es un impacto significativo, lo cual, si tomamos los futuros proyectos y esa implicancia de mayor emisiones, es contrario a los compromisos que ha adquirido el país en las instancias de discusión. Respecto ahora al riesgo de tsunamis, este es un tema relevante por la ubicación de estas plantas. En esta figura estamos mostrando distintos tsunamis que han ocurrido en Chile, donde la altura de la barra representa la altura de la ola que afectó. Y acá mostramos donde han habido impactos importantes en desaladoras con interrupción importantes de servicios producto de estos tsunamis. Por lo tanto, es un tema relevante y volvemos a la necesidad de un instrumento rector planificador. En términos de costos financieros y económicos, acá estamos mostrando las distintas tecnologías, el CAPEX y el OPEX. El CAPEX en costos de instalación fluctúa en la osmosis inversa, que es la tecnología creciente en uso, entre 600 y 900 dólares por metro cúbico. Los costos de operación pueden fluctuar entre 45 centavos de dólar a 92 centavos de dólar. Por lo tanto, este es un tema que tenemos que abordar. ¿Quién asume los costos de instalación? ¿Quién asume los costos de operación? Tenemos un ejemplo en Atacama,
donde es la empresa nacional Econsa que financió la instalación y son los usuarios que financian la operación. Y ahí adelanto la relevancia del proyecto que nos van a presentar, porque ese proyecto aborda específicamente estos desafíos. Tiene costos de instalación y operación significativamente menores, lo cual acerca la posibilidad. En términos ahora de propuestas, dejo a Daniela. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Bien, para hacer frente a esos múltiples desafíos que evidentemente tiene este tema, no vamos a hacer un desarrollo detallado de cada una de las propuestas, pero ¿qué estamos pensando para ayudar a avanzar en esos desafíos? Primero, y desde un punto de vista transversal. Creo que todos quienes estamos aquí, quienes nos acompañan a través de la transmisión virtual, tenemos absoluta conciencia de los enormes desafíos que existen en Chile en materia de gestión hídrica en general. Es decir, aquí estamos hablando hoy día de desalinización, pero el tema del agua en nuestro país excede con creces ya ese punto. Por lo tanto, no podemos focalizarnos únicamente en desalinización sin abordar previamente quizás cuestiones que son más macro, más globales, sin las cuales difícilmente vamos a poder avanzar de manera exitosa y sostenible en estos temas más puntuales como es la desalinización. Por lo tanto, desde un punto de vista más amplio, es crucial y urgente avanzar en la implementación de un sistema nacional de información hídrica a nivel nacional que sea de fácil y simple acceso, como mencionaba Guillermo, y que incluya tanto temas de cantidad como de calidad de los recursos hídricos, es decir, que todos podamos acceder a esta información y sepamos en tiempo real cuál es la situación de nuestros recursos hídricos desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Hoy día esa información no la tenemos disponible, es decir, la información probablemente existe, pero está absolutamente dispersa en manos de entidades públicas, privadas, etcétera, donde no hay entonces el ofrecimiento de un producto, de una plataforma que ofrezca de manera actualizada, completa y suficiente esta información. Si no conocemos la situación de nuestros recursos hídricos, difícilmente vamos a poder tomar decisiones acertadas en términos de su mejor regulación y gestión. Desde un segundo punto de vista y haciéndonos cargo de esa dispersión institucional, que no es solo para el tema de la desalinización, es un tema mucho más macro a nivel de aguas en general, ciertamente tenemos que pensar y tomar decisiones probablemente bien profundas de reestructuración de nuestra institucionalidad hídrica. Hoy día, como decía Guillermo, ya seguramente no son las 43 instituciones que identificó el Banco Mundial en el año 2013, sino que seguramente ya tenemos más de 50 instituciones con distintos grados de competencia en temas de recursos hídricos y lo más grave, sin instancias de articulación o coordinación efectivas entre todas ellas, por lo tanto, una dispersión y un desorden institucional que involucra actores públicos y privados en este tema. Si mantenemos esa situación, de nuevo, difícilmente vamos a poder avanzar de una manera adecuada en otras decisiones que son más sectoriales. Ahí ya se han planteado algunas opciones, hay un proyecto de ley inclusive que se presentó hace algunos años, pero que ha estado paralizado en su discusión, donde se formulaba la idea de crear una subsecretaría de recursos hídricos al alero del mismo Ministerio de Obras Públicas, pero elevando el estándar institucional de la institucionalidad ya más pública del agua. Hay otros actores que han planteado ideas un poco más de cambios más radicales, como sería crear una agencia de aguas ya descolgada, por así decirlo, de cualquier ministerio, por lo tanto sacarlo del tema del agua de los ciclos políticos de manera de dotarla de mayor autonomía a esta entidad, pero no hemos logrado generar los consensos necesarios y avanzar de manera efectiva en una u otra dirección. Como tercer tema, y esto quizás es todos son realmente relevantes y prioritarios, pero la falta de una política hídrica nacional y de un plan nacional de recursos hídricos que sean instrumentos vinculantes, es decir, que establezcan una serie de medidas a corto, mediano, largo plazo con instituciones responsables de su cumplimiento, de su verificación. Esa es una carencia que ciertamente está incidiendo fuertemente también
en la falta de avances más significativos en superar todas las brechas que tenemos en materia hídrica. Si uno revisa lo que pasa a nivel global en materia de aguas, precisamente la política nacional y el plan hidrológico, plan hídrico nacional, plan maestro de aguas, como se denomina en distintos países, es la columna estructurante de todo su sistema de aguas. Entonces, todas las decisiones, entre ellas la de fuentes complementarias de agua, desalinización, están acopladas y consideradas dentro de esa política y dentro de ese plan. Es decir, no se toman decisiones aisladas fuera de esa política o fuera de ese plan, que se está revisando, por cierto, de manera permanente, se actualiza, se revisa, se hacen los ajustes correspondientes. En nuestro país hemos tenido más bien estrategias. Hay algunos instrumentos que se han llamado políticas, planes de agua. Tenemos un plan de sequía que se instauró hace algunos años, pero lamentablemente no han pasado de ser declaraciones de buenas intenciones, es decir, un listado cierto de estrategias, de medidas, de acciones que se proponen, pero que en donde no hay organismos responsables, donde no se verifica si se están cumpliendo o no, qué grados de avance se están produciendo, y eso es precisamente porque estos instrumentos no están considerados como ejes reguladores dentro de la normativa correspondiente. Por lo tanto, mientras eso no cambie, difícilmente vamos a poder avanzar de manera apropiada en todos los otros puntos. Y vinculado a esta propuesta de planificación política hídrica a nivel más macro, ciertamente también tenemos que avanzar en la planificación a nivel de cuencas. Y ahí yo creo que tenemos algunos pasos adelantados, tanto el Código de Aguas reformado el año pasado como la Ley Marco de Cambio Climático hablan precisamente y dan mandatos bastante claros a las autoridades correspondientes de avanzar en estos planes estratégicos de recursos hídricos por cuencas. La Dirección General de Aguas antes de esa modificación ya había avanzado en algunas cuencas del país. Esos planes se tendrán que actualizar a esta nueva nomenclatura y a los nuevos contenidos que les impone la Ley Marco de Cambio Climático. Pero lo importante, más allá de hacer y aprobar un plan, es bueno hacerle seguimiento a ese plan, que se cumple y que esté conectado con ciertas directrices a escala nacional también y vinculado a los instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Ya? Porque en nuestro país hasta ahora la planificación de aguas, que es prácticamente inexistente, y el ordenamiento territorial han estado más bien caminando por cuerdas separadas, ¿verdad? Y eso en estos temas de desalinización es muy clave, muy relevante. No lo mencionamos antes, pero en nuestro país ya se han hecho algunos estudios donde se ha evaluado la factibilidad territorial para construir o instalar plantas de desalinización. Y se ha demostrado a través de una serie de metodologías que también se han aplicado en otros países del mundo que no todos los territorios son aptos desde un punto de vista geográfico o territorial para instalar plantas desalinizadoras. Es más, el estudio que se hizo, me parece que se publicó en 2021, 2022 en nuestro país, demostró todo lo contrario, que era una proporción muy reducida del territorio nacional. En esa oportunidad se investigó, se hizo esta aplicación entre Arica y la región metropolitana, era una proporción muy reducida del territorio que estaría apta para la instalación de este tipo de industria, dependiendo del tamaño, de la magnitud, de la situación de la cuenca, y desde un punto de vista ya más particular, es decir, refiriéndonos en específico a la temática de la desalinización, urge, por cierto, entregar una mejor regulación especializada, específica respecto a esta temática. Hay que regular el uso de agua de mar en general, que en nuestro país tampoco está absolutamente disperso en distintas normativas, y dentro del uso de agua de mar, por cierto, que tendrá que haber una cápite particular para la desalinización. Pero no es solo la desalinización, el agua de mar también puede tener otros potenciales usos y eso también hay que ordenarlo, hay que regularlo, hay que entregar reglas claras con instituciones también competentes y responsables de cada uno de los procesos, de las tramitaciones que se tengan que realizar. Por lo tanto, ahí en este uso de agua de mar habrá que regular la extracción de agua de mar, quién va a ser la autoridad competente, qué competencias va a tener, cómo se van a otorgar las autorizaciones o las concesiones respectivas, por cuánto tiempo, para qué tipo de usos, decidir si se va a cobrar o no un tributo o una tasa, como ocurre en otros países, por esa extracción de agua de mar. Luego pasar al tema de la desalinización. ¿Qué naturaleza jurídica va a tener el agua desalinizada? Que ciertamente el agua desalinizada ya no es agua que está en su fuente natural. Las aguas disponibles en fuentes naturales hoy día son bienes nacionales de uso público y de eso no hay lugar a dudas. Pero una vez que ese volumen se extrae de su fuente natural, se somete a un proceso
ya que la transforma en un producto nuevo, difícilmente, y esta es nuestra postura, difícilmente podemos seguir considerando que esos volúmenes desalinizados sigan siendo bienes nacionales de uso público, ¿ya? Cierto que habrá que regular muy bien las concesiones que se otorguen, los usos que se podrán dar a esos volúmenes de agua, pero eso no significa sostener, y ahí nos parece que las definiciones que hasta ahora llevan los proyectos de ley en tramitación no van a incentivar el desarrollo de la desalinización si seguimos considerando que todos los volúmenes de agua desalinizada son bienes nacionales de uso público. ¿Qué fomento, qué incentivo va a existir para la inversión, para el desarrollo de este tipo de iniciativas, sobre todo inversión privada, ¿ya? Es verdad que en otros países se ha adoptado y hay países que explícitamente establecen que las aguas desalinizadas son bienes nacionales de uso público, como ocurre en España, por ejemplo, como ocurre en Israel. Pero ahí la situación es distinta, tienen sistemas mucho más centralizados de gestión hídrica y además la inversión en plantas desalinizadoras ha sido fundamentalmente pública o estatal, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces esas son decisiones que hay que considerar ciertamente. Tendrá que haber una estrategia nacional de desalinización, no descolgada, no separada de otras estrategias, no fuera del marco de esta planificación hídrica a nivel nacional, vinculada con el ordenamiento territorial, y por cierto van a tener que existir también ajustes en normativas sectoriales propias de aguas, en materia ambiental, en materia de concesiones marítimas, entre muchas otras. La dictación de una norma de emisión de salmueras, que hoy día también es una brecha y un desafío importantísimo, sobre todo por los impactos ambientales que mencionaba Guillermo, que están asociados a esta temática, es también absolutamente crítico. Por otro lado, y probablemente como parte de esa misma normativa o en su derivación a la temática ambiental, tenemos que hacernos cargo de la regulación y gestión de los impactos ambientales asociados a este tipo de industrias. Hasta ahora las iniciativas que están en tramitación en Chile no han sido tan nítidas o tan claras al respecto, más bien se trataría de establecer que todas las plantas desalinizadoras tienen que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí nosotros tenemos una prevención. Atención, quizás no es necesario que todas se sometan a evaluación de impacto ambiental, habrá que distinguir entre la magnitud de la instalación, entre la magnitud del proceso, porque si es un proceso de menor envergadura, con escasos impactos ambientales, quizás si lo sometemos a una excesiva permisología, que es un concepto que está hoy día bastante en boga, ¿verdad? Quizás no se va tampoco a obtener los beneficios y los impactos positivos que puede generar o que puede tener este tipo de industrias. Por supuesto que tenemos que preocuparnos de los riesgos y los impactos ambientales, pero también definir muy bien cuáles van a ser las causales de ingreso, en qué situaciones, etcétera. Y dentro del marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, nos parece que es también crucial definir cuáles son las medidas de compensación y de mitigación que se le van a exigir a esas industrias. Y dentro de ese marco, por ejemplo, establecer si un porcentaje del volumen que se obtiene de agua desalinizada se tendrá que destinar, por ejemplo, al abastecimiento de agua potable a la población de zonas rurales, a la preservación de ciertos ecosistemas ambientales, etcétera. Pero nos parece que esa definición se tiene que adoptar en el marco de evaluación de cada proyecto de desalinización, es decir, no establecer anticipadamente en una norma una regla absolutamente fija para todos, porque eso no se va a hacer cargo ni de la realidad de cada proyecto, ni de la realidad de cada cuenca hidrográfica, que es lo que debiera considerarse. Desde un punto de vista de costos e inversiones, ya me voy apurando para terminar la presentación, hay una serie de herramientas que debiésemos evaluar como país, promover fuentes energéticas más eficientes, más sostenibles, el uso de energía solar y otras fuentes renovables que podrían ayudar no solo a hacer más sostenible el proyecto, sino que a bajar considerablemente los costos asociados, fomentar también el desarrollo de este tipo de industrias por parte de inversores privados, particularmente aquellos de menor tamaño, a través de subsidios u otras herramientas que se otorguen al respecto.
Promover también el uso de esta tecnología para abastecer a poblaciones rurales, nos parece que es también un tema que podría considerarse, y como precisaba Guillermo, fomentar el uso de infraestructura hídrica compartida, es decir, las economías de escala. Hasta ahora en nuestro país ha regido más bien la regla de una industria, una planta desalinizadora, más todas las cañerías y toda la infraestructura asociada. Eso creemos que podría reevaluarse y utilizar también este concepto para promover economías de escala, generar también asociaciones público-privadas. No podemos esperar que aquí el Estado o solo los privados se hagan cargo cada uno de manera exclusiva de este tema, sino que este es un espacio absolutamente factible de colaboración público-privada, como se ha dado también en nuestros países. Y, por último, generar herramientas efectivas de comunicación, de transmisión de información para ayudar a promover la aceptabilidad social de este tipo de proyectos e iniciativas. En muchos países del mundo, la instalación y el desarrollo de plantas desalinizadoras está paralizada no por temas regulatorios, tampoco por temas tecnológicos, porque eso ya está bastante avanzado, sino por un tema de aceptación social. Y ese es un tema que hay que trabajar. Probablemente no es que haya que promover que en todo el país haya que instalar plantas desalinizadoras, habrá que ver en qué cuencas es particularmente importante, es necesario, y allí trabajar con esas comunidades para lograr esa aceptación social que es tan necesaria. Y un par de ideas simplemente para finalizar, para la reflexión. Ciertamente es innegable, y esto está ya muy consensuado desde un punto de vista internacional, el uso de agua de mar evidentemente es una herramienta, es una solución que ayuda a potenciar la seguridad hídrica de cualquier país, pero tampoco la podemos considerar como la solución o la panacea que nos va a hacer salir de la crisis hídrica que tiene nuestro país. Es una solución que por la ubicación, por la realidad, por la situación geográfica de nuestro territorio, ciertamente está muy disponible para nosotros, pero hay que tener cuidado también y muchas prevenciones en su adecuada ordenación y planificación. No podemos pensar únicamente en fomentar desalinización sin hacernos cargo de qué está pasando con otras fuentes hídricas, cómo estamos usando nuestras fuentes hídricas naturales, cómo estamos usando nuestras aguas superficiales y subterráneas, mejorar en eficiencia, hacer más sostenibles esos usos, terminar, por ejemplo, disminuir las pérdidas asociadas a la infraestructura sanitaria, que tenemos porcentajes muy altos a nivel nacional. Por lo tanto, antes de pensar en el desarrollo más importante y de mayor escala, de mayor magnitud de este tipo de industrias, bueno, también miremos el panorama completo, qué está pasando en nuestro país con todas nuestras fuentes hídricas convencionales luego de ese análisis, y quizás por cada cuenca vamos a tener que ir adoptando las medidas, las soluciones apropiadas. Una de ellas, por supuesto, es la desalinización, pero hay que regularla adecuadamente y desde un punto de vista integrado. Es decir, no solo mirar desalinización como que fuese un satélite aislado, un silo, sin incluirlo dentro de la planificación hídrica a nivel nacional. Ciertamente aquí hay que dotar a este tema de un marco jurídico, institucional, financiero, territorial y social que viabilice el desarrollo de esta industria. No regularlo desde el enfoque de la emergencia, porque normalmente en todos los países en que ha surgido este tema, regulatoriamente ha sido en periodos de enorme sequía. ¿Qué ha pasado después? Cuando la sequía baja en intensidad, las plantas desalinizadoras quedan inoperativas. Y hay, por lo tanto, ahí con todo lo que eso significa desde un punto de vista financiero, social, institucional, etcétera. Por lo tanto, esta es una fuente que la tenemos que mirar no desde el prisma de la emergencia, sino que como una solución a la gestión hídrica en general y de una manera integrada, y considerando ciertamente la situación de cada cuenca hidrográfica. Se ha dicho ya en varios estudios. Es probable que no todas las cuencas del país necesitan o requieran o sea factible la desalinización. En algunas probablemente sí, y es urgente, ¿ya? Pero esa definición no podemos adoptarla entonces como una solución mágica y universalmente aplicable sin ninguna distinción para todas ellas. Así que muchas gracias y quedamos disponibles para cualquier cosa.